Resumen de los estados de ondas cerebrales en los adultos. Beta. Si estás leyendo este capítulo, seguramente estarás en el estado de vigilia habitual de actividad de las ondas beta. Tu cerebro estará procesando la información sensorial e intentando crear un significado entre el mundo exterior y el interior. Mientras estás leyendo el contenido del libro, tal vez sientas el peso de tu cuerpo sobre la silla, oigas la música de fondo, alces los ojos y mires por la ventana. Toda esta información está siendo procesada por tu neocorteza pensante. Alfa. Imagínate ahora que cierras los ojos. El 80% de la información sensorial procede de la vista y miras en tu interior. Como has reducido mucho la información del entorno, entra menos información en el sistema nervioso. Tus ondas cerebrales se vuelven más lentas y entran en el estado alfa. Te relajas. Te preocupas menos por los elementos de tu mundo exterior y te empiezas a fijar en tu mundo interior. Tiendes a pensar y analizar menos. En alfa, el cerebro se halla en un ligero estado meditativo. Cuando practiques la meditación, al llegar a la tercera parte de este libro, entrarás en un estado alfa incluso más profundo. En la vida cotidiana, el cerebro pasa a un estado alfa sin ningún esfuerzo. Por ejemplo, cuando estás aprendiendo algo nuevo en una conferencia, por lo general el cerebro funciona en una banda baja o media de ondas beta. Estás escuchando el mensaje y analizando los conceptos presentados. Pero cuando has oído lo suficiente o te gusta algo muy interesante aplicable a ti, haces una pausa y tu cerebro pasa a un estado alfa, porque esta información se está grabando en la materia gris. Y mientras miras al vacío absorto en tus pensamientos, estás haciendo que estos sean más reales que el mundo exterior. El lóbulo frontal instala entonces la información en la arquitectura cerebral y como por arte de magia puedes recordar lo que acabas de aprender. Z. En los adultos, las ondas Z surgen en el estado crepuscular o en el estado de lucidez, en el que estamos medio despiertos y medio dormidos. La mente consciente está despierta y el cuerpo medio dormido. Es el estado en que un hipnoterapeuta puede acceder al subconsciente. En Z es cuando más programables somos porque no hay ningún velo entre la mente consciente y la subconsciente. Delta. Para la mayoría de nosotros, las ondas delta representan el sueño profundo. En este reino hay poca actividad consciente y el cuerpo se está renovando. Como este resumen demuestra, al pasar a un estado de ondas cerebrales más lentas, nos sumergimos más en el mundo interior del subconsciente. Lo contrario también es cierto. A medida que pasamos a estados de ondas cerebrales más altas, más conscientes nos volvemos y más nos centramos en el mundo exterior. A base de práctica, empezarás a conocer estos terrenos de la mente. Si persistes en ello, llegarás a advertir la sensación que te produce cada patrón de ondas cerebrales. Sabrás que cuando estás analizando o pensando algo demasiado, te encuentras en beta. Advertirás cuando no estás
presente en la vida porque estás pasando de las emociones del pasado a intentar prever un futuro conocido. También notarás cuando estás en alfa o en zeta porque sentirás su coherencia. Con el tiempo sabrás cuándo estás ahí y cuándo no lo estás. Gamma, las ondas cerebrales más rápidas. Las ondas cerebrales de frecuencia más rápida documentada son las ondas gamma, de 40 a 100 hercios. Las ondas gamma están más comprimidas y son de menor amplitud comparadas con las otras 4 clases de ondas cerebrales de las que he hablado. Así que, aunque en cuanto a ciclos por segundo se parezca a las ondas beta altas, no existe una correlación exacta entre ellas. Una gran cantidad de actividad gamma coherente en el cerebro suele asociarse con estados mentales elevados como la felicidad, la compasión e incluso una mayor atención, que suele implicar una mejor formación de los recuerdos. Es un nivel de conciencia muy alto que la gente tiende a describir como una experiencia trascendente o cumbre. Para nuestro propósito, considera las ondas gamma como el efecto secundario de un cambio en la conciencia. Tres niveles de ondas beta gobiernan nuestro estado de vigilia. Como pasamos la mayor parte del estado de vigilia centrados en el entorno exterior y funcionando en beta, voy a hablar de los 3 niveles de patrones de estas ondas cerebrales. Conocerlos te ayudará a pasar cuando medites de beta a alfa y por último a zeta. Primera, beta de rango bajo. Podría definirse como un estado de atención relajada e interesada que se encuentra entre los 13 y los 15 hercios, ciclos por segundo. Si disfrutas leyendo un libro y te es familiar el tema del que trata, tu cerebro seguramente está funcionando en beta baja porque estás prestando un cierto grado de atención sin encontrarte en un estado de alerta. Segundo, beta de rango medio. Se genera cuando estás concentrado en un continuo estímulo exterior. El aprendizaje es un buen ejemplo de ello. Si te hicieran un examen de lo que has leído mientras disfrutas del libro, en beta baja, tendrías que espabilarte un poco y se daría una mayor actividad neocortical, como en el caso del pensamiento analítico. La beta media funciona entre los 16 y los 22 hercios. La frecuencia de beta de rango medio e incluso hasta cierto punto la de rango bajo reflejan el pensamiento consciente o racional y un estado de alerta. Son el resultado de la actividad de la neocorteza al asimilar los estímulos del entorno por medio de los sentidos y reunir la información en un bloque para crear un nivel mental. Como te imaginarás, centrarnos en lo que vemos, oímos, saboreamos, sentimos y olemos requiere una gran complejidad y actividad cerebral para producir este grado de estimulación. Tercera, beta de rango alto. Se caracteriza por un patrón de ondas cerebrales de 22 a 50 hercios. Los patrones de beta alta se observan en situaciones estresantes, momentos en los que se producen en el cuerpo las peligrosas sustancias químicas del estado de supervivencia. Mantener esta continua concentración en un estado de excitación tan alto no es la clase de atención que se da al aprender, crear, soñar, resolver un problema o incluso curarnos. En realidad,
Se podría decir que un cerebro en beta alta está funcionando con demasiada concentración. La mente está demasiado excitada y el cuerpo demasiado estimulado para funcionar bien. Cuando te encuentras en beta alta, lo único que por ahora debes saber es que te estás concentrando demasiado en algo y te cuesta dejarlo. Beta alta. Un mecanismo de supervivencia a corto plazo. Fuente de estrés y desequilibrio a largo plazo. Las emergencias siempre crean una considerable necesidad de aumentar la actividad eléctrica en el cerebro. La naturaleza nos ha dotado con la respuesta de lucha o huida para ayudarnos a centrarnos rápidamente en posibles situaciones peligrosas. La fuerte estimulación fisiológica del corazón, los pulmones y el sistema nervioso simpático produce un drástico cambio en los estados psicológicos. Nuestra percepción, conductas, actitudes y emociones se alteran. Esta clase de atención es muy distinta de la que normalmente usamos. Nos hace actuar como un animal acelerado con un gran banco de memoria. La balanza de la atención se decanta por el entorno exterior, lo que provoca un estado mental demasiado focalizado. La ansiedad, la preocupación, la ira, el dolor, el sufrimiento, la frustración, el miedo e incluso los estados mentales competitivos producen ondas beta de rango alto que predominan durante la crisis. A corto plazo es un mecanismo muy útil para el organismo. Esta clase de intensa atención tan focalizada no es mala. Salimos del apuro, porque nos permite realizar muchas cosas. Pero si seguimos en estado de emergencia durante mucho tiempo, las ondas beta altas nos hacen perder el equilibrio por la gran cantidad de energía que gastamos en mantener ese estado y porque es el patrón de ondas cerebrales más reactivo, inestable e irregular de todos. Cuando el estado beta alta se vuelve crónico e incontrolado, el cerebro se ve obligado a trabajar más allá de sus límites saludables. Por desgracia, la mayoría de la población funciona en beta alta la mayor parte del tiempo. Somos obsesivos y compulsivos. Sufrimos insomnio o fatiga crónica. Estamos ansiosos o deprimidos. Intentamos, cueste lo que cueste, ser todopoderosos. O nos aferramos irremediablemente a nuestro dolor para sentirnos de lo más importantes. Competimos por ser los primeros o nos hundimos arrastrados por nuestras circunstancias. La continuidad de las ondas beta altas afecta al cerebro. Para entenderlo mejor, piensa en el funcionamiento normal del cerebro como parte del sistema nervioso central, que controla y coordina todos los otros sistemas del cuerpo. Hace latir el corazón, se ocupa de la digestión, regula el sistema inmunitario, mantiene el ritmo respiratorio, equilibra las hormonas, controla el metabolismo y elimina los desechos, por citar algunas funciones. Mientras la mente sea coherente y ordenada, los mensajes que viajan del cerebro al cuerpo por la médula espinal producen señales sincronizadas para que el cuerpo se mantenga equilibrado y sano. Pero mucha gente vive las horas de vigilia en un constante estado de ondas beta de alta frecuencia. Para ellos, todo es una emergencia. El cerebro les funciona siempre en un ciclo muy rápido, con lo que el sistema se sobrecarga. Vivir en ese escaso margen de ondas cerebrales es como conducir un coche con la primera puesta, dándole gas al mismo tiempo.
Estas personas van por la vida sin pararse nunca a pensar que deberían cambiar de marcha y entrar en otros estados cerebrales. Tener continuamente pensamientos basados en la supervivencia genera sentimientos de ira, miedo, tristeza, ansiedad, depresión, competitividad, agresividad, inseguridad y frustración, entre otros. Estas emociones tóxicas se nos pegan tanto que intentamos analizar nuestros problemas desde ese estado mental, con lo que generamos aún más pensamientos de supervivencia. Ten en cuenta también que la respuesta de estrés se puede activar con un simple pensamiento. Nuestra forma de pensar favorece un estado mental y físico en particular, y ese estado nos hace pensar a su vez de la misma forma, perpetuando este círculo sin fin. Es la serpiente que se muerde la cola. Cuando las ondas beta altas duran demasiado tiempo, generan un cóctel poco sano de sustancias químicas del estrés que altera el equilibrio del cerebro como una orquesta sinfónica desafinada. Unas partes del cerebro dejan de coordinarse bien con otras y regiones enteras empiezan a funcionar por separado y en oposición con otras. El cerebro, como un hogar dividido, deja de comunicarse de un modo organizado y holístico. A medida que las sustancias químicas del estrés obligan a la neocorteza, cerebro pensante, a segregarse más aún, funcionamos como alguien con un trastorno de personalidad múltiple, solo que experimentamos todas las personalidades al mismo tiempo en lugar de por separado. Cuando las señales desordenadas e incoherentes procedentes del cerebro envían mensajes electroquímicos erráticos y contradictorios por el sistema nervioso central al resto de los sistemas fisiológicos, el cuerpo se altera, perdiendo la homeostasis o equilibrio y preparando el terreno para la enfermedad.